Ya está. Buenas tardes a todas, todos. Bien, vamos a continuar con nuestro segundo ciclo de conversaciones en torno a historia de la crisis mundial. Hemos tenido una sesión introductoria y hemos tenido ya una primera sesión hace 15 días sobre las conferencias propiamente dicho. Nos toca hoy, en esta sexta sesión, tomando en cuenta las 4 que tuvimos en la primera parte, perdón un segundo, conversar en torno básicamente a un texto, ¿no? Un texto que tiene dos versiones sobre la crisis de la democracia. Ese es el tema del texto, ¿no? Un tema de bastante actualidad, de hecho sea de paso. Entonces, César va a hacer la presentación, ¿no? Jorge va a hacer la presentación la motivación para entrar al texto mismo. Yo simplemente quiero recordar algunas ideas de las notas que compartimos con ustedes hace una semana, más de una semana, ¿no? Primero, el tema, la crisis de la democracia, es una frase que aparece varias veces en la obra de Mariátegui. Aparece en esta conferencia, aparece en un artículo que también va a ser mencionado luego, y es el título de una de las secciones de la escena contemporánea, ¿no? Entonces, es un tema fuerte, entonces un tema eje, y no es casual, ¿no? O sea, en realidad es un tema de debate global en los años 20. Entre políticos y entre politólogos, filósofos políticos, ¿no? O sea, hay una conciencia muy fuerte de que la democracia estaba en crisis, ¿no? No había que ser muy perspicaz para darse cuenta de eso, había los asedios. Y bueno, aclarando algo que Mariátegui aclara desde el inicio, cuando decimos democracia nos referimos a la democracia liberal burguesa, a la democracia de las elecciones, el parlamento, los partidos, la división de poder. Es a eso que se refiere la palabra democracia, no es aún una cosa más abstracta, más general, ¿no? Justamente la idea es que la crisis de esa democracia abra paso a una discusión sobre las democracias. Bien, entonces es un tema que está presente ahí, de hecho ha aparecido en algunas de las conferencias anteriores. Bueno, no entro en mayores detalles, ustedes han visto el texto, ¿no? Pero como hemos hecho en otras ocasiones, interesa mucho hacer notar que no es una novelería de Mariátegui, no es una novedad que vio en Europa, sino que tiene un fuerte antecedente nacional. Por eso, en el texto que hemos compartido, hemos incluido algunas de las múltiples referencias que se pueden encontrar a Mariátegui joven, sobre la crisis de la democracia, que también en concreto era la crisis de la República Aristocrática, que bueno, era poco democrática, pero es lo que pretendía ser la democracia en el Perú. Pero ahí están los textos, ¿no es cierto? Y para Mariátegui es un tema hasta de literatura, de burla, de chiste, de ironía, ¿no? Hay artículos muy agudos que le provocaron algunas veces algunos roces, ¿no? Con algunos personajes de la política criolla. Y bueno, y esto ha sido estudiado a fondo ya desde el punto de vista más historiográfico por Jorge Basadre, en su monumental historia, y este libro de Flores Galín de Burga, ¿no? Apogeo y crisis de la República Aristocrática, ¿no? Ahí se colocan muchas más referencias a todo esto, ¿no? Bueno, había que además hacer recordar que Mariátegui varios años fue cronista parlamentario, o sea, su papel era hacer crónicas sobre el Parlamento. Y con ironía él dice que él prefería irse al Parlamento antes que ir a la Bermud, ir al cine, o a la zarzuela, ¿no? Le era más divertido y le escribía las crónicas. En fin. Son muy divertidas y algunas de ellas son no solo divertidas, sino también con mucho contenido, ¿no? La pirotecnia es aquí una industria símbolo. Pirotecnia en la política, pirotecnia en la vida, pirotecnia en todo. Es un texto del 16, ¿no es cierto? Mariátegui tiene 22 años
16, estamos 5 años antes, 3 años antes del viaje a Europa. Bueno, sobre todo el proceso de Mariátegui frente a la República aristocrática se plasma cuando él ya tiene órganos propios, la revista Nuestra Época y La Razón, y también ahí están los artículos y las referencias, ¿no? Y es muy radical en eso, ¿no? Dice, los ramplones y espólidos partidos que alternándose en el poder se alternan también en el desprecio popular. Nos proponemos quemar, acaso inútilmente, el organismo político del país tan corrompido. Es un texto del año 18, la exposición con la que se abre Nuestra Época. Bueno, sí, ahí hay un par de artículos en Nuestra Época, uno de Ugarte y después uno de Mariátegui, sobre los partidos políticos, ¿no? En el cual lo que ellos hacen es una suerte de autopsia de los partidos políticos, ¿no? También muy crítico, muy agudo, ¿no? Bueno, y La Razón está llena también de referencias, ¿no? Hacía mención acá que el archivo Mariátegui publicó un extracto de uno de los artículos de La Razón, ¿no? Oportunismo político se llama el artículo, y si uno lo lee el texto dice, ¿dónde se publicó esto ayer, no? Porque es realmente sobre el Perú de ayer y de hoy. Bueno, pero no solo se queda ahí, y eso es importante porque han habido informaciones desinformadas y malintencionadas, ¿no? Es muy claro también el zanjamiento con el leguismo, con Leguía, muy claro, con el Oncenio, ¿no? Muy claro, eso está clarísimo en La Razón, justamente La Razón, y por eso hemos reproducido como anexo el texto del editorial de La Razón que no se pudo publicar, porque La Razón, el periódico de Mariátegui, se imprimía en la editorial del arzobispado, y en determinado momento dijeron, esto está demasiado, ¿no? Entonces le permitieron sacar el último ejemplar, pero retiraron el texto de la editorial, y entonces el editorial sale en un volante aparte. Ese volante es el que está reproducido como anexo de nuestra presentación. Eso por un lado entonces, ¿no? Porque como digo, es muy importante creo para nosotros, además porque también sobre eso pues se han hecho especulaciones y se han construido falsedades de que Mariátegui trae toda su agenda de fuera, ¿no? Lo que estamos viendo en cada tema es que obviamente él afuera amplía su visión, enriquece su punto de vista, pero la agenda ya la tenía antes de ir a Europa, ¿no? Y en este tema la democracia es clarísima en ese sentido. Bien, hay algunas referencias que no vamos a comentar de cómo se ubica este debate en el terreno del marxismo. Es un debate muy fuerte a raíz justamente de la crisis de la socialdemocracia, ¿no? La catástrofe de la socialdemocracia del año 14, ¿no? Entonces, y el parlamentarismo como el gran escenario en el cual se ha producido esta involución de la socialdemocracia, ¿no? Y ahí se abre el debate sobre el tema, Rosa Luxemburgo, con Lenin, con el Estado de la Revolución, un texto fundamental en esta discusión, ¿no? Y ahí eso remite a las opiniones de Marx sobre la democracia liberal burguesa. Puedo insistir en que de esa democracia se está hablando todo el tiempo, ¿no? Bueno, si es el caso, eso puede mencionarse al final. Y por último, lo que se hace alusión en el texto de introducción es tener en cuenta que en septiembre del 23, cuando se da esta conferencia, estamos en un momento muy especial de la historia política peruana. Justamente en ese mes se aprueba en el Congreso la ley que autoriza la reelección de Leguía. Y esta reelección se va a producir el año siguiente sin oposición, ¿no? En el interín, Leguía se ha deshecho de toda la oposición, incluyendo al que él pensaba era su principal opositor, que era su primo, Germán Leguía y Martínez, ¿no? Quería ser su ministro, además un feroz ministro, además de Leguía, quería ser su operador, ¿no? No digo Montesinos, pero en fin, era el operador de Leguía, pero se había comenzado a distanciar, diferenciar, tenía su propia corriente, parece. No sé si podría haberle disputado con éxito la presidencia a Leguía, al presidente Leguía, pero en todo caso Leguía lo vio como una amenaza, lo metió preso y lo votó. Había votado un montón de gente de derecha, en esta ocasión votó a Leguía, votó también a otro que era diputado
parlamentario leguista, ¿no? José Antonio Encinas, ¿no? Conocido por su labor pedagógica, progresista. Y meses después detiene y deporta a Aya Latorre y a Seoane, que eran dos líderes estudiantiles, más bien de izquierda, ¿no? Opositores al leguismo, que estaban en una suerte de clandestinidad. Bueno, entonces eso es un poco, ¿no? Ese es el asunto. Y antes de dar la palabra, ¿no? Al final del texto, al final de lo que hemos compartido, hay la referencia a dos textos que me parece es importante para que contextualicemos en el Perú el asunto de esta discusión sobre la crisis de la democracia. Muy buenos ambos, muy buenos. El de Basadre es realmente extraordinario, tiene una agudeza para percibir los límites de la democracia liberal y el papel de la acción directa y del caudillismo. No, y la posibilidad de un empate ahí entre caudillismo y acción directa. En realidad lo que Basadre está ahí anticipando es todo lo que va a ser el populismo latinoamericano en el siglo XX, ¿no? Me parece, ¿no? Realmente es notable el texto de Basadre, Caudillaje y acción directa, en la Mauta número 5. Y otro texto muy bueno, muy de izquierda, muy radical, es de Manuel Seoane Corrales, ¿no? Me parece a mí el más destacado de todos los que venían después de Aya Mariátegui, ¿no? El más destacado largamente, Manuel Seoane, que había sido candidato a la Federación de Estudiantes de San Marcos, declina cuando lo detienen a Aya, cuando lo persiguen a Aya, para no competir con Aya, pero a él también lo toman preso y lo deportan, termina en Buenos Aires, termina siendo dirigente estudiantil en Argentina, y tiene este texto que se llama Contra los sufragistas, que en términos contemporáneos sería contra los electoreros. Lean y van a ver que eso nos dice, claro, está bien, hay que participar, no está mal, pero el problema de fondo no se resuelve por ahí. O sea, un argumento así de izquierda radical muy claro, ¿no? El de Seoane a Mauta número 17, justo en la Mauta del aniversario de Balance, ¿no? Dicho sea de paso, Seoane, si bien él se va a definir con Aya, nunca rompió la relación con José Carlos, ¿no? Incluso en las últimas cartas, cuando José Carlos está ya organizando, en fin, pensando en su viaje, él dice, y en Buenos Aires me voy a encontrar con Seoane, porque no, consideraba que era uno de sus mejores posibles contactos de él. Y bueno, es todo un personaje que merecería un análisis, una historia que obviamente no la va a hacer el Partido Cristiano. Hay que reivindicarlo nosotros, ¿no? Dicho sea de paso, justamente nuestro amigo argentino, ¿cómo se llama? Martín Berguet tiene un libro sobre los jóvenes exilados, y ahí destaca la figura de Seoane, Cox, sobre todo Seoane, ¿no? Y era obviamente un líder de izquierda, ¿no? Otros matices en ese momento. Bueno, entonces, eso como el marco general. Entonces ahí está conversatorio sobre la crisis de la democracia a partir del artículo de José Carlos, tiene ese marco, ¿no? Una historia personal de Mariátegui y de su generación, ¿no? En segundo lugar, el contexto del marxismo, digamos así, de la discusión del marxismo. Y en tercer lugar, la coyuntura inmediata, ¿no? Es esta coyuntura de endurecimiento del leguismo y a su afirmación como un régimen dictatorial, ¿no? Autoritario, dictatorial, y bueno, en fin, lo que venga después ya será historia posterior. Bueno, hasta ahí yo. Adelante entonces. ¿Sí se escucha? Sí. ¿Esto también tengo que usar? Sí, ya. Es para la salida. Claro, claro. Bueno, yo quería ordenar mi exposición en 3 puntos, que son los recurrentes en este pequeño texto de Mariátegui. El primero es lo que piensa Mariátegui sobre el Estado, el segundo sobre la democracia y el tercero sobre el fascismo. Bueno, también al leer La crisis de la democracia lo que sorprende es la vigencia, ¿no? Parece que hubiera sido escrito ayer, y creo que es un texto que interpela mucho el rol de lo que debería considerarse como un intelectual de razón pública, ¿no? Y que hasta ahora da muchas, digamos, avisos a lo que podría ser la labor de la ciencia política, ¿no? Esta disciplina que permanentemente piensa, ¿no? O intenta pensar lo que es la democracia. Bueno, sobre el Estado, Mariátegui dice, el Estado en estas transacciones no ha jugado sino un rol de componedor. Un poco, o sea, menciona que no es un Estado que arbitra el conflicto entre capital y trabajo, sino que obliga a transacciones y compromisos entre ambas fuerzas, ¿no? Entonces es significativo de
la centralidad que va tomando el Estado como agente económico. Eso es algo que Mariátegui lo identifica. No solo en la formación nacional el Estado va teniendo un rol cada vez más protagónico como agente económico, no solo en el Perú, ¿no?, sino en cada país capitalista. Para Mariátegui, el rol económico que va desempeñando el Estado es el resultado de las transformaciones económicas y nuevas formas de producción. Mariátegui refiere las condiciones que permitieron la formación de la democracia burguesa. La sociedad burguesa, por ejemplo, no tiene otro origen que el nacimiento de la industria. Entonces, claramente acá vemos cómo son las formas económicas las que derivan en formas políticas específicas, particulares. Pero no es una mecánica que se reproduzca de un modo directo, ¿no? Lo económico no entra acá a determinar, sino que requiere precisamente del liderazgo de alguna clase, de alguna capa social, como fue en su momento la revolución burguesa, que Mariátegui lo menciona, ¿no? O sea, precisaba del liderazgo de la burguesía como vanguardia y también del pueblo como sujeto político amplio. Y posteriormente Mariátegui menciona, ¿no?, la democracia burguesa ha cesado de corresponder a la organización de las fuerzas económicas formidablemente transformadas y acrecentadas. Esa creo que es la crisis de la democracia. La crisis de la democracia la entiende como una crisis también económica y de las formas productivas que entran en conflicto. Al mismo tiempo, la formación estatal en su institución típica, que es el Parlamento, no privilegia una composición de fuerzas representadas de modo proporcional. La sociedad, dice Mariátegui, no se divide entre netamente capitalistas y proletarios. Entre la clase capitalista y la clase proletaria hay una serie de capas amorfas e intermedias. Son justamente estas capas amorfas las que creo que entran a nublar y a complejizar lo que es la política, ¿no? Porque aportan valores, ideales, mentalidades que terminan por poner borrosa esta conciencia exacta de sus necesidades históricas y clasistas, decía. Entonces, digamos que tanto la clase capitalista como la clase proletaria puede perderse, puede verse extraviada en sus obligaciones o en sus tareas históricas. Y en este esquema también entra la clase media, ¿no? O sea, Mariátegui piensa la clase media, lo menciona como enemistada tanto con el capital como con el proletariado. Y esto sin duda termina siendo funcional a todo conservadurismo. Y en algunos contextos, la clase media, especialmente en Italia, ¿no?, ha sido ganada por el fascismo. Y en el Perú cabe pensar a esa clase media, ¿no?, o a esa propuesta mesocrática que va surgiendo a partir de Leguía y que luego en los años 50, en los años 60 habrían propiamente partidos políticos de clase media, ¿no? Que bueno, si bien podían ser antioligárquicos, sus profesiones liberales motivaban que se perfilasen como una nueva clase dirigente, ¿no?, en reemplazo de la clase anterior. Entonces creo que hay que saber dimensionar esto que Mariátegui llamaba una mesocracia ignorante y alucinada, como señalaba en el editorial sobre Leguía, ¿no? O sea, y justamente la dinámica del Parlamento es la que hace posible ese tipo de transacciones, este tipo de regateos. Es el propio diseño institucional del Parlamento el que provoca esa reducción o encorsetar, digamos, la fuerza revolucionaria, rebelde del proletariado. Y creo que aquí la diferencia entre tiempos estables de gobierno del capital, si podemos decirlo así, y tiempos críticos, es que justamente los gobiernos toman formas diferentes. En primer lugar, Mariátegui habla de los gobiernos de coalición, y luego cuando se producen tiempos altamente polarizados, lo que tiene lugar son gobiernos de facción.
Y aquí, como lo hemos visto también en los casos de la Revolución Húngara, la Revolución Alemana, distintas otras revoluciones, lo que hay en realidad es que las fuerzas revolucionarias, izquierdas, están condenadas a la marginalidad. Entonces, el problema, creo que, justamente como lo menciona Eduardo, ¿no?, está en que la democracia ya no resulta funcional a la burguesía en determinados momentos. Y Mariátegui menciona que los instrumentos legales de la democracia han resultado insuficientes para conservar el régimen democrático. Y aquí entra a tallar este tema de la democracia como idea, ¿no?, que no se relaciona de un modo estricto con los procedimientos democráticos que terminan por elitizar la actividad política y elitizar también incluso a muchos de nuestros mejores cuadros, ¿no?, como lo venimos comentando. También menciona esto: el conservadurismo ha necesitado apelar a la acción ilegal, a los medios extralegales. Esto se podría traducir en distintas formas en las que tanto autoritarismo como democracias han limitado el pluralismo político, ¿no?, porque en determinado momento les dejó de ser funcional. Y en el Perú han habido casos, tanto justamente, pienso, desde Sánchez Cerro, pasando por Odría, por Fujimori. Lo que ha habido es el diseño de mecanismos de prohibición, pero también de cooptación de los sectores populares, del precariado, en el caso de Sánchez Cerro, de los ambulantes, me acuerdo, ¿no?, de los sectores que están más alejados a las izquierdas o que no tienen acceso, por ejemplo, a una cultura política impresa, ¿no?, como era el caso de los años 20 y 30. Todo esto entra a complejizar altamente, ¿no?, lo que es la democracia y cualquier sentido de pertenencia que podrían tener las clases trabajadoras con sus partidos, en fin. Sobre la democracia, que ha sido uno de los temas más importantes, creo, de discusión para los socialistas, la pregunta está en cómo nos situamos ante esto que es la democracia, ¿no?, y más aún, ¿ante qué democracia? Cabe preguntarse esto, ¿no? Yo creo que Mariátegui entiende muy bien que la democracia está definida muchas veces por el modo en cómo se la adjetiva. En esa línea, Mariátegui cita a Rathenau, a Caillaux. En el año 25 también, que es la otra versión del texto, cita a Nitti. Y justamente en esa versión de Mariátegui, ¿no?, en el año 25, él cuestiona a los defensores, a los autores de la democracia. Por un lado, los denuncia como las personas más inteligentes de su generación, de su época, pero al mismo tiempo como los más ingenuos, ¿no?, y dueños de una defensa, pues, inconducente, que termina por desaparecer propiamente la democracia procedimental incluso. Bueno, este cuestionamiento, ¿no?, esta incomodidad que provoca la democracia no es, como venía mencionando también Eduardo, que está en las primeras partes del texto, no es algo nuevo. Tú lo escribes con un extrañamiento, ¿no? Y esto ya está en los escritos de juventud, en los escritos periodísticos, donde creo que antes que, pues, una determinación o una convicción socialista, había una idea radical, ¿no?, que era el denominador común de esos primeros 20 años y en general de las vanguardias políticas y artísticas, una radicalidad en el gesto, una radicalidad escrita, una radicalidad en la palabra contraria a la decadencia de la república aristocrática, de lo que era percibido como avejentado, ¿no? Son muy duras las palabras que usa Mariátegui contra Leguía, él define a los que conformaban su gobierno como una plana mayor de hombres clásicos y catalogados. O sea, un reciclaje de lo que tantas veces hemos tenido, ¿no?, en los últimos tiempos. Y menciona que
sea, creo que este modo, ¿no?, de hablar, de escribir que tiene Mariátegui, un poco como lo leímos en la conferencia anterior, es dado porque Mariátegui evita hablar, y acá cito un poco la conferencia anterior, evita hablar minuciosamente, eufemísticamente, mesuradamente, como hablan los catedráticos y los diplomáticos. Creo que Mariátegui no se guarda ningún tipo de diplomacia para referirse, pues, a estos, en principio, a estos factores de la democracia, y en segundo lugar a esta clase política, ¿no?, antigua, ¿no?, y que era la que conformaba justamente la propuesta de Leguía, que en su momento, en el 19, ocupó algunas expectativas. Sí, hay que comentarlo porque parecía una propuesta diferente a la reacción marxista, a la república aristocrática, pero que posteriormente, y alrededor del año 24, del año 25, ya no queda, pues, ningún asomo de progresista, ¿no?, en su propuesta. Al mismo tiempo, esta denuncia permanente de Leguía no hace más que tomar un cariz estructural y clasista. Mariátegui menciona que no era ni socialdemócrata ni reformista, ni democrático liberal, ¿no?, sino simplemente autoritario, represivo y pro-yanqui. Entonces, eso era lo que quería comentar en primer lugar sobre el Estado, luego sobre la democracia y sobre el fascismo, algo que es más a modo de comentario. Un poco entiendo que la lógica de este conversatorio es hablar también de perspectiva, ¿no? Yo creo que, y sobre esto también podemos, y estaré muy abierto a escucharlo, ¿no?, creo que no se puede hablar de que la democracia esté en riesgo de desaparecer porque hay hoy día un antagonismo entre reacción y revolución. Por lo menos en este momento no. Porque no estamos, a mi juicio, en un momento de polarización, ¿no? Sí hay una politización de la derecha conservadora, ¿no?, pero eso no se corresponde con una politización o una radicalización de la izquierda. Yo creo que, y acá también leía lo que escribía Rodrigo Gil para el movimiento conservador, o sea, lo que hay es una politización de mano de sectores evangélicos, neopentecostales, en fin, y la apuesta está más enfatizada hacia los valores, pero la izquierda no ha sabido responder, a mi juicio, una politización alterna que termine por polarizar ese escenario y finalmente por movilizar, porque toda polarización genera, pues, un antagonismo que moviliza y que me parece a mí muy saludable para articular los intereses de todas las clases en política, ¿no? Entonces no hay estas dos fuerzas antitéticas, ¿no? Dos fuerzas antitéticas o dos amores antagónicos, como decía Mariátegui para el año 25. Creo que el riesgo de perder la democracia hoy día va claramente por la derecha, porque están usando, eso sí, los mismos mecanismos extralegales que Mariátegui denunciaba. O sea, el terruqueo es uno de esos, es una forma de limitar el pluralismo político que nos ha costado tanto ganarlo. Incluso eliminar los propios mecanismos procedimentales de la democracia, que en algún momento les funcionaba, ¿no? Creo que es momento justamente de politizar, polarizar, movilizar más, y eso es a manera de autocrítica, ¿no? Porque todos somos parte, digamos, de este proceso. Y bueno, esos eran los comentarios, en primer lugar Estado, democracia y luego una reflexión sobre el fascismo. Ok, muchas gracias. Bien, quedó muy motivadora la presentación, nos ha dejado entonces temas, preguntas. Abrimos una ronda, ¿no?, de intercambio, reacciones a lo que hemos escuchado y a lo que hemos leído y a lo que hemos escuchado, y sobre esa base vamos identificando quizás algunos temas. A ver, ¿quién puede circular el pequeño micro? Aquí nuestro amigo Héctor. ¿Qué tal? Sí, ante todo, bueno, agradecer a la mesa y al museo por el presente evento.
Yo quería un poco comentar sobre esto último que se ha hablado de la derecha y el fascismo, pero sobre todo en relación a poner un poco de perspectiva, ¿no? En relación al escenario actual. Yo creo que algo que no se suele tener en cuenta al menos es el uso de las categorías para diferenciar, por ejemplo, a los conservadores, a la ultraderecha o al fascismo, ¿no? O incluso a lo que es la reacción, ¿no? Por ejemplo, más adelante, no es todavía del tema del libro, pero por ejemplo, en Defensa del Marxismo, Mariátegui hace los especímenes de la reacción, ¿no? Entonces, como una primera cuestión, al menos para la fecha actual, yo me atrevería a decir que, claro, en el Perú hay un campo popular bastante heterogéneo, con tendencias, por un lado, quizás progresistas, incluso revolucionarias, pero también conservadoras. Y el tema es quiénes sacan provecho de eso. Entonces, yo me atrevería a decir que al menos en el Perú yo creo que no hay fascismo. O al menos en la actualidad no lo hay, porque el fascismo tiene una visión, o en todo caso me atrevería a decir que quizás lo más cercano, pero que no llega a ser, sería algo parecido a Antauro, pero que no llega todavía. Está como a mitad de camino, es todavía una cuestión ambigua que no necesariamente va a desembocar en eso aún. Pero más que nada lo que se ve en el Perú creo es la reacción al campo popular, la reacción a la izquierda, etcétera. Y en ese sentido yo creo que el campo reaccionario en el Perú no necesariamente tiene una cuestión ideológica muy, muy sólida. No es en realidad un tema político, ideológico, sino creo que tiene que ver más. Yo creo que es algo que quizás no se abordaba tanto en la época de Mariátegui, es la vinculación entre ese campo conservador a nivel sobre todo de las clases medias y de las clases altas, y lo que es la mafia, las estructuras mafiosas y estructuras criminales en el país, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Colombia, por poner un ejemplo, ¿no? Los grupos paramilitares colombianos reciben formación de la Camorra, del Ndrangheta, que son las mafias sicilianas, calabresas, etcétera, ¿no? Y eso es porque la mafia, por ejemplo, de estilo italiano, mantiene mucho esta cuestión de mantener todo este sistema de normas, de tradiciones, de valores familiares para sostener una estructura organizacional. Y qué curiosidad, pues, ¿no? Que ese tipo de mafias surgen justamente en países periféricos como Italia, como Alemania, o como en el Perú, ¿no? Entonces, al menos yo creo que algo que hay que tener muy presente acá es cómo ese campo popular conservador es cooptado por sectores mafiosos que utilizan, o que buscan exacerbar ese componente conservador de la masa para ellos poder persistir en sus intenciones criminales o mafiosas, porque finalmente mucho de lo que es la reacción, el fascismo, estos medios extralegales, vienen de esas estructuras criminales y hay un vínculo, un diálogo entre ellas, ¿no? Eso quería mencionar. Muchas gracias, sí. Otra, algo refiere la palabra. Antes de eso, mientras hablabas, me hizo acordar una frase, una idea que alguna vez mencioné, y es que decir que López Aliaga es fascista es un insulto al fascismo, no a López Aliaga, no, porque ese personaje no tiene nada que ver pero en fin, ahí hay un tema, ¿no? Muy importante. Bueno, adelante, Eduardo. Sí, bueno, igual agradecer otra vez el espacio que tenemos en la Casa Mariátegui. Creo que es importante desarrollar estas actividades aquí. Y sobre la lectura y los comentarios que se han hecho, una primera cosa que me llama la atención y que creo que hay que discutir es cómo plantea Mariátegui su lectura de la historia respecto de esta relación entre economía, sociedad y política, ¿no? Porque muchas veces pareciera un Mariátegui economicista, ¿no? Da esa impresión, ¿no? O sea, es la industria, el capitalismo, las que han... Pero, y habría quienes podrían leerlo de esa manera. Entonces creo que sí es importante, de todas maneras, seguir ahondando en cómo se da la evolución de la reflexión de Mariátegui sobre su propio marxismo y los cambios sociales, digamos, ¿no? Porque, como muy bien lo ha dicho Jorge, ¿no? Hay mayor complejidad sin duda, pero muchas veces, como son textos breves y no desarrollan mucho, da la impresión de que hubiera cierto esquematismo, ¿no? En lo que dice Mariátegui, ¿no? Esa es una primera reflexión que a mí me parece importante considerar. Otra es sobre esta autonomía de lo político, ¿no? Que también creo que se menciona, que lo menciona también Mariátegui, ¿no? Y esta separación que hay, sin embargo, de esa política de la sociedad civil. Creo que lo menciona de esa forma, si mal no me equivoco, ¿no? Que es un poco la reflexión que se hace
sobre el comunismo, ¿no? O sea, cómo la esfera de lo político se separa de lo económico y de lo social, se convierte aparentemente en una esfera autónoma, ¿no? Pero que en realidad expropia el poder a la clase trabajadora, a las clases populares, y cómo más bien el socialismo a lo que aspira, y que además se evidencia históricamente, porque si bien es cierto, Mariátegui relata toda esta complejidad que aparece en la sociedad contemporánea, con todas estas facciones y todo eso, sí dice que hay una tendencia a la polarización, ¿no es cierto? Y que en esa tendencia a la polarización, las instituciones burguesas como que estallan, y ya no es necesaria la mediación del Estado, sino que hay una negociación directa, una transacción directa o una resolución directa política, abiertamente política, anclada en lo social, ¿no es cierto?, para resolver las contradicciones de clase, digamos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, y ahí yendo un poco a la pregunta que planteaba Jorge, no hay un desafío revolucionario en este momento, pero me parece que en nuestras circunstancias, en el contexto de una guerra interimperialista, pero también la crisis de una forma de acumulación de lo que fue, digamos, la hegemonía norteamericana, neoliberal, de todas maneras creo que se erosionan efectivamente esas instituciones, y las clases dominantes, para salvar lo que tienen, ¿no es cierto?, más allá de que al frente no tengan un adversario políticamente articulado, requieren apelar a la fuerza desnuda, ¿no es cierto?, y también, por supuesto, a la cooptación, ¿no?, que es lo que están haciendo con las llamadas derechas populares o derechas emergentes, justamente para contener cualquier posibilidad de articulación de clase, de otro tipo. Y claro, como dices muy bien, Jorge, digamos, desde nuestro campo, como ocurrió a inicios del siglo XX, hemos sido incapaces de aprovechar esas contradicciones interimperialistas y transformarlas, ¿no es cierto?, en contradicciones revolucionarias de clase, en la lógica de la guerra civil que Lenin de alguna manera planteaba. Y finalmente, sobre el tema de la democracia, ¿no? No sé, ya estoy medio confundido si lo decía Eduardo o lo decía Mariátegui en los textos, pero este tema de la utilidad de la democracia, ¿no?, o de cómo valorar la democracia liberal burguesa, ¿no? Y se decía en el texto que Marx la había valorado de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Y que efectivamente en algunos casos, y Rosa Luxemburgo creo que lo plantea también en el caso de la Revolución Alemana, considera que hay cosas que se han conseguido con la democracia liberal burguesa que el proletariado tiene que defender y extender, ¿no? La libertad de expresión, las libertades políticas, e incluso la idea de la Asamblea Constituyente que Lenin fustiga, ¿no es cierto?, en Rusia, ¿no? Y creo que también es importante considerarlo de esa manera para nosotros también, ¿no? O sea, cómo abordamos el tema de la democracia burguesa y los avances que podrían haberse definido a partir de ella, no sin olvidar lo que Mariátegui mismo planteaba como una ingenuidad, ¿no? Que en realidad en países como los nuestros las democracias son absolutamente limitadas, son artificiosas, son simulacros, ¿no?, donde al final predomina la política criolla y definen los poderes de facto, los poderes reales, las cosas, ¿no?, la dominación, eso, y las minorías, por supuesto. ¿Quién más? Gracias, Álvaro. A ver, ¿quién continúa? Ahí, Carlos. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos, con todas. También sumarme a los agradecimientos, no tanto por el museo como también por el archivo y Nuestro Sur. Bueno, mi comentario va a girar básicamente por esta cuestión de lo que se entiende por democracia, y creo que de alguna u otra manera hay que tomar en cuenta desde dónde se habla, desde qué lugar estamos hablando sobre lo que es democracia. En todo caso, lo que me refiero es, una cosa es hablar sobre democracia desde Europa, una sociedad o sociedades, digamos, centro, y otra cosa es hablar de democracia desde la periferia. Y en relación a eso, pues, llegar al hecho de cómo se construye una república democrática. La historia del Perú en relación a esto, ¿no? Y cómo en el Perú se ha construido república o democracia desde la propia movilización social en diferentes etapas de la historia. En todo caso, entender por ese lado cómo funciona aquí la democracia burguesa, como menciona Mariátegui, y cómo esa democracia burguesa en realidad es una especie de caricatura de una democracia como tal, o como debería funcionar. Y eso, pues, tiene que ver con el tipo de sociedad que somos.
parte de la periferia. O sea, la democracia aquí, como también veíamos en textos anteriores en relación a la guerra, en todo caso, una democracia no garantizaría una acumulación de capital tal, necesaria por el propio sistema, y por lo tanto, pues, no podemos contar con un sistema como tal para poder seguir acumulando capital. Entonces la guerra finalmente termina siendo un medio más beneficioso para poder seguir sosteniendo el sistema, de acuerdo a lecturas anteriores que hemos tenido, ¿no? En todo caso, en sociedades como la nuestra, la democracia vendría pues a no ser completa porque no beneficia pues a la acumulación de capital, y más bien vendría a ser básicamente un fantoche, una construcción innecesaria, ¿no? Que finalmente serviría pues para poder seguir sirviendo acumulación a las sociedades de centro, ¿no? En todo caso a las transnacionales y todo esto. Por ese lado creo yo que hay que más o menos también ver un poco el tema, y también en relación al proceso histórico de sociedades como la nuestra, ¿no? Básicamente es eso. Gracias, Carlos. ¿Quién continúa? ¿Quién se anima? ¿Quién desea opinar? Adelante ahí. Adelante. Hola, ¿qué tal? Tengo varias ideas, pero voy a tratar de plantear dos muy breves. La primera tiene que ver con el tema último del fascismo, que creo que es un tema de coyuntura. Yo estoy de acuerdo con el diagnóstico de Jorge y de Eduardo acerca de que es difícil ver el fascismo hoy, pero lo que me parece incluso más peligroso que eso en términos de perspectiva es si sigue siendo válido en términos no solamente analíticos, sino también estratégicos, plantear la discusión en esos términos de fascismo, que puede llevarnos en términos de estrategia política, a plantear alternativas de lucha política con las imágenes de los años 30, con las imágenes de entreguerras, ¿no? Y para dar justamente la posibilidad de pensar en el carácter particular que estas nuevas derechas tienen hoy día, ¿no? Entonces, claro, evidentemente el fascismo de los años 30 no va a volver, ¿no? O sea, el nacionalismo, el imperialismo, nada de eso está ahorita acá. O hay, digamos que hay rasgos, ¿no? Pero no es igual, ¿no? En todo caso, la discusión es amplia, pero tal vez habría que considerar si acaso seguir poniendo en términos, el debate en términos de fascismos nos va a llevar más bien a construir una alternativa de lucha política a través de fantasmas del pasado, ¿no? En vez de ver las particularidades del presente, ¿no? Lo que sí me parece, creo que sí, en todo caso me parece que hay puntos de contacto con la coyuntura de ese momento y con la coyuntura de ahora. Es que hay un proceso de composición de la democracia representativa, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho también con el contexto de crisis, ¿no? O sea, el contexto de aparición del fascismo de ese momento es un contexto ya luego de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El tema de la reconstrucción, el avance del capitalismo. Hoy estamos en un contexto distinto, pero digamos que lo que hay efectivamente es una descomposición, en primer lugar, de que esta democracia a la que transitamos en los primeros 80 y luego en los 2000 viene de un modelo que partía del supuesto que había una dinámica de alianza capital-trabajo, ¿no? Los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial. Ese momento se acaba, digamos, lo que está sucediendo ahora es, digamos, un poco la resaca larga de eso, que también supone el agotamiento de un tipo de neoliberalismo que fue hegemónico en los años 80-90, que es el liberalismo progresista, ¿no? De Blair, ¿no? De Clinton, ¿no? Ese liberalismo se acabó, y digamos que lo que vivimos ahora es ese momento de descomposición que sigue la crisis de 2008, ¿no? Que ya es un momento de descomposición de ese paradigma político, y de justamente de cómo es que es interesante ver cómo, por ejemplo, el fenómeno Trump, esa llamada white trash, ¿no? Esa basura blanca, como decían allá, son esos descontentos de que justamente el modelo económico que les prometía esa sociedad de mercado, al final se cumplió, y son los que, digamos, que canalizan su rabia a través de un experimento de populista de derecha como es Trump, ¿no? Entonces, por ahí creo que hay como que esas rimas, ¿no? En la historia de que contextos de crisis dan momentos de descomposición política, y esos son capitalizados por grupos de extrema derecha para plantear ofensivas conservadoras, ¿no? Pero creo que hay que pensar bien, en conclusión, si efectivamente plantear la discusión en términos de debates de hace 100 años, con lo que nos pueden decir todavía en el presente, nos puede llevar a caminos de estrategia política que, en vez de plantear alternativas desde la lógica del presente, nos termine anteponiendo a las ojeras del pasado, ¿no? Eso nada más. Muchas gracias, muy interesante. ¿Quién más desea? Aquí.
Ricardo Barrera. A ver, aquí hay varias cosas. Yo creo que una cuestión metodológica importante, que es, se dijo al principio, ¿no? La ubicación histórica, ¿no? ¿Por qué Mariátegui habla, por ejemplo, de la influencia de la economía? ¿No? O sea, ahora parece que cada vez que escuchamos la palabra economía ya somos economicistas. O sea, no es así, ¿no? Hay un principio básico del marxismo que, obviamente, hay una explicación de fondo, muy de fondo, puede ser muy de fondo, muy cercana, pero tiene que ver con la economía. Si nosotros revisamos la historia de Europa, justamente, anterior a la Primera Guerra y durante la Primera Guerra, todos los estados europeos, para poder enfrentar una guerra de esa envergadura, tuvieron que tomar el control de la economía del país. Se acabó el liberalismo económico. Nacionalizaron empresas o establecieron normas a las empresas de cantidad de producción, abastecimiento, el trigo, el precio del trigo, etc. ¿Se acuerdan cuando decíamos en una reunión anterior que el proletariado había recibido ciertos beneficios justamente para poder animarlos a pelear y después de la guerra ya no lo querían perder y ahí nació el conflicto? Es justamente porque la presencia del Estado se incrementó durante la guerra. Pues obviamente hay un elemento económico que transformó los regímenes existentes en Europa los últimos 50 años atrás. Porque fijémonos bien, el régimen parlamentario italiano nació de la unificación en el año 71. El caso de Francia es tras la Comuna de París. O sea, esos son los regímenes que están entrando en conflicto. O sea, que están entrando en crisis. Es como nosotros, o sea, bueno, se le vamos a llamar esto democracia, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es que hemos llegado tan lejos del conflicto que la supuesta democracia existente en el Perú, ¿no es cierto?, no funciona. Pero ¿cuándo supuestamente nació? El año 80. Entonces, son periodos históricos. Lo que estaba viendo aquí Mariátegui era la crisis a todo nivel de un periodo histórico que se expresaba en la historia europea. Y fíjense bien, Italia e Inglaterra, monarquías parlamentarias, ¿no es cierto? Francia era la única república, después los otros eran imperios, eran monarquías absolutas, ¿no? Entonces, ubiquemos bien, ¿a qué está refiriendo Mariátegui con la crisis de la democracia? ¿En aquellos lugares donde había y no donde sí había? Entonces, hay que ubicarse bien. Entonces, la presencia, la fuerte impronta económica en esta crisis del Estado y de la política tiene que ver con justamente el creciente papel que el Estado tiene en el control de la economía, que justamente es lo que va a afianzar el fascismo como política nacionalista para enfrentarse a los otros países. Ellos no van a desregularizar como hacen las extremas derechas en América Latina, porque acá no hay ninguna empresa concentrada, más bien lo que ellos hacen es una política de venderle, regalarle, ¿no es cierto?, a los grandes países imperialistas nuestros recursos. Entonces dicen, no, entonces en América Latina no hay fascismo, porque no hacen lo mismo que hace el fascismo europeo. ¿Perdón? Es otro tipo, pues, o sea, tiene diferentes características que corresponden a nuestra época, a nuestro contexto histórico y a las características de la historia latinoamericana, de la historia de la democracia latinoamericana, ¿no? Y sobre la autonomía de la política, el primero en plantear el tema de la autonomía de la política es Marx. Porque justamente una de las cosas, cuando Marx define la característica del capitalismo, él lo compara con los sistemas anteriores. ¿Qué pasaba en la época medieval? ¿No es cierto? No había separación entre economía y política, porque el señor feudal, que estaba en lo político, era el que le cobraba directamente al siervo. Entonces no había ninguna separación. Pero con el capitalismo, con la actividad privada, ¿no es cierto?, etcétera, hay una aparente separación entre la economía y lo político. Entonces, mientras los siervos eran plenamente conscientes que su señor, el señor político, el cargo político, lo explota, el proletariado del capitalista no identifica de manera inmediata y evidente a la clase burguesa como su clase explotadora. Esa autonomía de la política es lo que distingue el capitalismo del feudalismo. Y ese es uno de los fetichismos que la clase trabajadora tiene que enfrentar para poder, o sea, tiene que tener conciencia de clase, que le permita vincular su explotación económica al sistema político. ¿No es cierto? Entonces, cuando hablamos de que en el Perú no hay conciencia de clase, no hay eso, bueno, la pregunta es, eso tiene que ver con esa relativa autonomía, ¿no es cierto?,
y las características propias de nuestro sistema político y de nuestra estructura económica. Y eso es lo que hay que discutir realmente si queremos hacer una propuesta importante para realmente cambiar el país. ¿No? En fin. Muchas gracias, Ricardo. A ver, compañero, ¿quién desea? Sí. ¿Qué? Gracias. Y después el compañero. A ver, hay 3 pedidos, 1, 2 y 3. Listo. Bueno, me parece muy interesante lo que menciona Ricardo. Yo tengo que admitir que cuando leí el texto y vi las palabras de correspondencia entre lo económico y lo político, mi primer instinto también fue pensar un poco en una correspondencia exacta, ¿no? Y entonces pensé, estaba leyendo el 18 Brumario de Luis Bonaparte, y ahí Marx habla de cómo los republicanos puros no son capaces de instaurar su nuevo régimen político y liberar a la sociedad burguesa, y más bien son cautos y dejan que los monárquicos les pasen por encima. Entonces yo pensé, bueno, claro, acá no hay una correspondencia inmediata entre el surgimiento económico de la burguesía con que puedan instaurar un nuevo régimen político. Leyendo este pasaje de Mariátegui en el que habla de una evolución histórica mucho más limpia, porque claro, no tiene el mismo espacio para hablar de todos estos temas, uno piensa que es una lectura mucho más mecánica, pero de todas maneras es interesante escuchar el peso que tenía en esta situación histórica el ámbito económico, ¿no? Y los movimientos. Bueno, lo otro que quería decir es sobre la democracia y también sobre Marx, en justamente el 18 Brumario, él habla, yo creo que ahí todas estas libertades, libertad de prensa, libertad de asociación, le sirvieron a él para abrirse un espacio de crítica frontal hacia el régimen político. Entonces supo aprovechar todas estas libertades que venían con el liberalismo, y a lo largo de la historia creo que la democracia ha podido servir como un paso para avanzar. También acá en el Perú, los 70, el eslogan era democracia, y ahí se agrupaban un montón de demandas. En muchos países, en Brasil también, ¿no? Abajo la dictadura, pero con ese abajo la dictadura venían un montón de otras demandas populares. El problema es que, claro, luego las clases dominantes son muy hábiles para reagruparse y hacer que esas aperturas sean muy cortas y no puedas avanzar mucho más. Y yo creo que ahí es interesante volver sobre lo que dice Mariátegui, de cómo esta lucha no es solamente, no puede quedarse reducida al Parlamento, ¿no? Sino que estos grandes poderes se luchan mucho más allá del Parlamento, en todos los espacios. Y en el Perú yo creo que un tema es también volver a diferenciar un poco dentro de la esfera autónoma de la política lo que es el sistema político del Estado y la burocracia, ¿no? Porque acá también uno puede ganar una elección y tienes toda una tecnoburocracia que te frena todas las reformas que puedas hacer. Entonces, incluso dentro de esta esfera que no sería propiamente económica, hay muchos ámbitos y muchas esferas de pelea. Entonces yo creo que esta reflexión sobre el límite que tiene la institución parlamentaria es muy adecuada en este texto de Mariátegui. Adelante. El compañero, adelante, sí. El compañero que está detrás de Carlos. Sí, sí. Gracias. Buenas tardes. Excelente, ¿no? Todo lo que he escuchado, excelente el texto. Quiero leer un párrafo de la página 7. Dice acá está. La democracia burguesa ha cesado de corresponder a la organización de las fuerzas económicas formidablemente transformadas y acrecentadas. Por esto, la democracia está en crisis. Y continúa, ¿no? La institución típica de la democracia es el Parlamento. La crisis de la democracia
es crisis del Parlamento. Claro, está en el contexto de las democracias europeas parlamentarias, ¿no? Pero me interesa a mí esto porque debemos ir a la propuesta peruana, ¿no? El joven de hoy piensa, no tiene otra opción que una república y lo que quiere es que la democracia mejore. En ese sentido, en la página 2 hay algo que dice muy interesante, ¿no? Dice, más adelante habrá que leer y comentar dicho artículo en el que desarrolla una crítica filosófica y muy aguda a los intentos de diferenciar y salvar la idea de democracia liberal frente al fracaso de sus realizaciones concretas. Ciertamente eso ha pasado, pero hay que también ponerlo en contexto, ¿no? Mira, las democracias en ese tiempo eran, podemos decir, democracias jóvenes. Si bien es cierto, la democracia surge en Atenas, pero ¿cuánto duró? 150 años, luego lo acoge la República Romana por un tiempo, termina con el Imperio Romano, y de ahí lo hemos abandonado, ¿no? Incipientemente se coge con la Paz de Westfalia, ¿no? Y luego ya, ni qué decir, con la Revolución Francesa, ¿no? Y los americanos por su lado. Y más bien, gracias, yo digo gracias en ese sentido, ¿no? Entre comillas, ¿no? Gracias a la Gran Guerra Mundial, terminan todos los grandes imperios, ¿no? Los Habsburgo, los grandes imperios, hasta el Imperio Chino, y ahí recién es un ideal en todo el universo, se puede decir, pero que hasta ahora no está, a tal punto de que hace 2 semanas The Economist nos ha sacado un reporte y las democracias lo clasifican bajo sus criterios, claro, ¿no? Bajo sus criterios, pero por lo menos es un indicador, ¿no? O sea, en 4 grupos, y el Perú ahora estamos en un régimen híbrido, y hay la tentativa, ¿no? Nos ponen los cucos, los fantasmas, y la gente que es manipulada, porque los líderes de opinión, lo que antes era en la izquierda la vanguardia, para la derecha el problema son los opinólogos, ¿no? Y ellos son los sumisos, y te crean pues una imagen irreal, ¿no? En Expresso, Willax, y los de abajo, que son manipulados fácilmente, dice, oye, yo creo en Dios, tengo que estar en contra del enemigo, que es el diablo, ¿no? Y el diablo es el comunismo, y tengo miedo a todo esto del LGTBI, y con eso los meten en un costal, ¿no? Entonces, viendo esta evaluación que hace en la página 2, que dice, oye, hay que diferenciar y hacer una reflexión filosófica, y estando ya a 100 años de distancia, ¿no? de lo que ha propuesto, más bien esa sería nuestra tarea, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los criterios para decidir cuál es una buena democracia? ¿Qué es lo que queremos desde el punto de vista de consolidarnos como república, ¿no? Porque pareciera que en el mundo no es posible prescindir del capital. China lo está demostrando. Y Cuba quería prescindir y mira lo que está sufriendo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay lecciones que aprender, ¿no? Muchas gracias. Al final, nuestro amigo, por su nombre. ¿Sí? A ver. Gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, yo quiero también, ¿no? Retomar lo que han dicho ya últimamente algunos de los compañeros, ¿no? Sobre el tema económico, ¿no? Dentro de la parte política. Y es que en verdad es bastante importante para Mariátegui, ¿no? Él, como marxista, ¿no? Y yo creo que también es importante para analizar nuestras coyunturas actuales, ¿no? Porque si nos vamos de forma extrema a la autonomía de la política, ¿no? Perdemos los vínculos con la parte social y económica de la sociedad, ¿no? Que son en verdad bastante importantes, ¿no? No en vano, bueno, Marx hizo el trabajo que hizo, ¿no? Los marxistas comprendieron la importancia de la economía, bueno, como parte de la realidad social, ¿no? En ese caso, no es que le quiera dar la razón en todo el análisis de Mariátegui, no han pasado 100 años, más bien al contrario diría, ¿no? Es bien fácil hablar en retrospectiva, ¿no? Pero más bien pareciera que la historia, bueno, si es que leemos a Mariátegui de la manera más ortodoxa posible, ¿no? Más bien ese análisis tremendamente ortodoxo pareciera que no ha sido así, ¿no? El capital más bien hoy día está más fuerte que nunca, ¿no? Ha alcanzado su máximo esplendor, podríamos decir,
y no ha surgido como contrapeso, bueno, los trabajadores, no ha crecido la fuerza de los trabajadores, no la fuerza de los proletarios, más bien al contrario, se ha desestructurado, ¿no? A partir de los años 70, 80 empezó esa, quizá desde antes, empezó esa desestructuración, ¿no? Más bien uno podría pensar que el capital ha logrado, ¿no? Que ha logrado imponerse, o pensar que la organización social de lo que hoy llamamos el capitalismo tardío ha provocado esta desestructuración, ¿no? Hoy día ya nadie habla de clase social, se habla muy poco. Hace 100 años era algo evidente. Hoy día, bueno, los posmodernos ya lo veían venir, ¿no? Cuando decían, no, la clase social finalmente es una idea, ¿no? Pero hace 100 años no lo era, ¿no? Era una realidad evidente para todos. Y en ese caso, lo que está pasando actualmente, ¿no? No lo podemos entender solo desde la autonomía de la política, aunque claro, es muy importante, ¿no? Para el movimiento, para los movimientos políticos, ¿no? Tener ese grado, creer en que tienen ese grado de autonomía, tener, bueno, lo que Mariátegui decía, ¿no? Ese espíritu, ¿no? De movilización, ¿no? Claro, pero también es importante comprender, ¿no? Por qué nuevamente percibimos que hay una crisis de la democracia, ¿no? Pareciera que esas desestructuraciones y esas crisis que han venido con el llamado capitalismo tardío, ¿no? Han causado, bueno, que la sociedad, como era hasta los 80, 90, se ha empezado a desestructurar totalmente, ¿no? Y al punto que hoy día nuevamente está surgiendo, ¿no? Una infelicidad, un sentimiento de que el sistema democrático ha decaído, ¿no? No resuelve nuestros problemas, ¿no? Más bien hay clases sociales, bueno, podríamos decir clases, podríamos decir sectores, ¿no? Tanto trabajadores como sectores intermedios. Hoy en día la línea está más difusa que nunca entre ambos, que sienten de verdad que no hay esperanza, ¿no? En el mañana, que más bien en el pasado las cosas iban mejor, ¿no? Y ese es el caldo de cultivo perfecto para que surjan movimientos reaccionarios, ¿no? Digámoslo así, podríamos pensar en fascismo, quizá no, quizá el término fascista pecamos de generalizarlo, no sé si es que lo usamos para todo, pero podríamos decir ultraconservadores, podríamos decir ultrarreaccionarios. Y también nos hace pensar en qué debería hacer la izquierda, ¿no? Porque ahora que los trabajadores están desestructurados, evidentemente los vínculos que la izquierda, y en todo el mundo, no solo en el Perú, ¿no? Porque el Perú tiene sus particularidades, pero hay ese sentimiento de que en todo el mundo los vínculos de la izquierda con los grupos trabajadores, ¿no? Se han perdido también hasta cierto punto, ¿no? Entonces, se puede, ¿no? Si es que, claro, si es que nos ponemos pesimistas, ultramaterialistas, no economicistas, podríamos decir que hasta que la base económica de la sociedad cambie, no vamos a poder recuperar esos vínculos, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde entra la autonomía de la política, ¿no? Y como también siguiendo un poco a lo que dijo Ricardo, ¿no? Quizás la conciencia de clase podría la izquierda pensar en volver a vincularse con los grupos trabajadores, podría volver a recuperar esa conciencia de clase. Es algo que se tiene que reflexionar y que la izquierda tiene que reflexionar, ¿no? Especialmente, nuevamente, hoy en día que pareciera que los vínculos entre izquierda y los sectores populares, los sectores proletarios se han perdido, ¿no? Bueno, Gracias. ¿quién sigue? A ver, ¿alguna otra intervención? Quería hacer algunos comentarios, a ver, para suscitar también quizás intervenciones y reflexiones posteriores, ¿no? No, yo tengo miedo. Sí, creo que el texto mismo de Mariátegui es bien sugerente, ¿no? Porque él dice, la nación, algo así como la sociedad, la nación, en virtud de una nueva realidad social, el capitalismo probablemente,
ha dejado de ser una entidad predominantemente política para transformarse en una entidad predominantemente económica. Creo que lo predominante es muy importante, ¿no? ¿En qué sentido la nación era predominantemente política? ¿De qué está hablando? ¿De qué periodo? ¿Está hablando de los primeros siglos del capitalismo o está hablando de la sociedad precapitalista? A mí no me queda muy claro eso. Sí me queda claro que lo que viene después, la nación que asume una forma predominantemente económica está refiriéndose a la nación ya dividida en clases, ¿no es cierto? Ya una sociedad de clases. Ahora, por otro lado, en esta reflexión metodológica, bien esquemática, apresurada, ¿no? Por razones obvias que hace Mariátegui, él va a distinguir y va a decir, hay un momento en el cual hay una correspondencia, ¿no? Una correspondencia entre ese capitalismo naciente y esta forma política democrática. Hay una correspondencia. Probablemente se está refiriendo a la fase del capitalismo competitivo, ¿no? Podríamos suponer eso, con la salvedad que ha hecho notar bien Ricardo de que en realidad la democracia parlamentaria pues, tampoco es que fuese predominante en Europa, ¿no? Era un mix de cosas. El parlamento más viejo, el inglés, era parte de un sistema monárquico, ¿no? Mucho más rígido que lo que es ahora. Bueno, entonces hay un momento en el que hay una correspondencia, pero esa correspondencia se rompe. Dice Mariátegui, cuando se produce un nuevo desarrollo, cuando hay nuevas formas de producción, se refiere a nuevas formas al interior del capitalismo, por cierto, dice, la expansión de estas nuevas fuerzas productivas no permite la subsistencia de los antiguos moldes políticos. O sea, hay un momento en el capitalismo, probablemente el capitalismo monopólico, ¿no? De fines del siglo XIX, que ya es la antesala del imperialismo, ya no corresponde con el parlamentarismo, ¿no? Y ahí es entonces donde aparece con más... Esa es la raíz de la crisis. Y esto es importante porque a veces, claro, digamos, estamos en el discurso político, en la vida política, se tiene que ser mucho más agitativo. La crisis de la democracia no tiene que ver con la corrupción o con las guerras. Acá Mariátegui está apuntando a un factor más estructural. Y yo ahí sugeriría releer las críticas del joven Marx al liberalismo, ¿no? O sea, las críticas más filosóficas del joven Marx al liberalismo, no es porque el liberalismo sea corrupto o porque provoque guerras, es porque hay un problema muy de fondo, ¿no? Que es esta idea de la política como esfera diferenciada de la sociedad civil y es el tema del individuo ciudadano. Esos son los dos ejes y son geniales, me parece a mí, ¿no? En términos de su formulación, al punto que Marx llega a decir, está puesto en el texto, ¿no? El ciudadano es soberano el día de la votación y al día siguiente le entrega la soberanía al gobernante. Un extraordinario resumen de la democracia liberal parlamentaria, ¿no? Hay un día en que eres soberano, bueno, con todos los condicionantes que pueda tener una campaña electoral, pero imaginando que fuese una campaña electoral limpia, abierta, competitiva, hay un día en que eres soberano. Al día siguiente ya dejaste, porque eso lo pasaste, ¿no? Al representante, a la autoridad, quien sea. Bueno, entonces, en esa historia que hace Mariátegui, hay un momento en que se rompe esa relación, ¿no? Y ahí entra el Parlamento como algo que está como flotando, ¿no? Y ya no representa, ¿no? Y más bien esta sociedad económica, esta sociedad de clases, dirime sus pleitos por fuera. Dirime sus pleitos por fuera y ejecuta sus decisiones por fuera. Todo esto puede parecer a primera vista un poco dogmático, pero yo siempre digo, para descubrir el carácter de clase del Estado peruano, no hay que leer ni siquiera a Mariátegui, hay que leer a Francisco Durán, ¿no es cierto? Que es un sociólogo, bueno, de izquierda obviamente, pero que no es porque sea marxista que hace ese libro, es porque es un buen sociólogo, un buen investigador, que dice, mire, el Estado peruano es esto, ¿no es cierto? Los intereses corporativos, articulados, que controlan esto, controlan lo otro, entran, salen, la puerta rotativa, los poderes fácticos, ¿no? La captura del Estado, ¿no? Claro, uno se puede preguntar, uno se pone estricto, ¿y cuándo no estuvo capturado? Bueno, no es el problema. Lo que es real es que el Estado, y eso que ha hecho Paco Durán con el Perú, creo que se ha hecho en todos los países del planeta, ¿no? Y más o menos los diagnósticos suelen ser parecidos. El Estado norteamericano, ¿no?
o el Estado francés o el Estado italiano, qué niveles de autonomía tienen, ¿no? Me pareció muy interesante, me llamó la atención, no entendía muy bien esta diferencia que hace Mariátegui entre el Estado árbitro y el Estado componedor, ¿no? Que hace las transacciones. Buscando en el diccionario, la idea de árbitro es la idea de decisor. El árbitro es el que decide, Es penal, pues penal ya, él decidió, ¿no es cierto? Entonces, Mariátegui asume que el Estado ha jugado en algún momento, o podría jugar, ese papel, el que decide, no el que intermedia el conflicto, y siempre a favor de uno, y contra el otro, ¿no? Eso ya se perdió. Bueno, entonces hay ahí una reflexión sobre el Estado muy profunda, que hay que actualizar, no hay que asumir porque está en Mariátegui, ¿no? Pero que creo que tiene continuidades muy claras con nuestro presente, con nuestra discusión. Y por otro lado, dos cositas más quería mencionar a raíz de lo que se ha dicho y lecturas complementarias también. El asunto de la democracia, como dije, ¿no? Acá cuando se dice democracia en el texto es democracia liberal burguesa. Pero bien importante, apareció en la conversación. La democracia liberal burguesa es tan pasajera como el capitalismo, es un paquete, ¿no? Y ahí me viene a la mente una cuestión muy buena de Basadre, que toma de un historiador o de un filósofo británico, ¿no? Y él distingue tres maneras de entender la democracia. La democracia como un conjunto de valores, la democracia como sistema político, perdón, el liberalismo como un sistema de valores, individuo, libertad, pluralismo, ¿no? Los valores más o menos de la Ilustración, digamos, ¿no? Una versión de los valores de la Ilustración. Ese es un nivel de entender liberalismo. Una segunda como régimen político, división de poderes, alternancia, elecciones, ciudadanía, derechos, régimen político. Y un tercer nivel es como partido político, ¿no? El Partido Liberal, que promueve políticas liberales, ¿no? En la economía, en lo político, etc. Y el propio Basadre dice que hay que diferenciar esto, y creo que está en las reconsideraciones a Perú, Problema y Posibilidad. Eso sí que es una opinión que Basadre mantuvo toda su vida, ¿no? Y dice, claro, el liberalismo como partido político puede ser efímero, desaparecer, podemos no ser. El liberalismo como sistema político, ¿no? Puede también, y acá estamos hablando de eso en estos textos, ¿no? Pero probablemente hay un conjunto, y probablemente ahí es donde Rosa Luxemburgo le plantea la crítica a Lenin, ¿no? Es que hay valores de la Ilustración en la política que no podemos abandonar. Libertades, pluralismo, ¿no es cierto? Oposición. ¿Cómo se configure eso como régimen? Es otra cosa, ¿no es cierto? Creo que esa diferencia me parece que es importante. Como digo, yo la tomé hace un tiempo de Basadre, y creo que varias de las críticas al interior de la izquierda, no desde fuera, al interior de la izquierda, algunos procesos revolucionarios probablemente asumen esto también, ¿no? Asumen esto también. Bueno, y por último sobre los fascismos, sí, pues los fascismos. Claro, el fascismo se atribuye, tiene su cuna, su origen, es el nombre propio del movimiento italiano, el fascismo de Mussolini, ¿no? Después está el nazismo de Hitler, que en realidad se inspira en Mussolini, pero lo supera. Hemos hablado de Horthy, ¿no? Este reaccionario húngaro. En el texto aquí se habla de el español, de Primo de Rivera, ¿no? Que después Mariátegui, como otros, va a ningunear, ¿no? Este no fascismo, este es un señorito, ¿no? Pero de todas maneras era un reaccionario, ¿no? Y a raíz de las reuniones, del momento en que apareció su nombre en nuestras conferencias, en nuestra lectura, este señor Cailloux en francés, que era un político de derecha, muy cercano a Poincaré, evoluciona, y Mariátegui tiene un artículo sobre eso, el año 29, si no me equivoco, a hacer una suerte de fascismo francés. Y ahí hay un párrafo bien interesante de Mariátegui sobre cómo en Francia el fascismo no puede ser como en Italia,
¿no? Es un fascismo más de funcionarios, más constitucional. Le da un lateral más constitucional, pero también lo pone en ese campo, ¿no? Pero claro, yo comparto totalmente la tesis de no transformar las categorías políticas en insultos, ¿no? Es facho, claro, ¿no? La lucha política es un facho, ¿no? Fascista, ¿no? Como la derecha, el populismo se ha convertido en un insulto, eso ya perdió totalmente cualquier acepción académica, ¿no? Populista es Trump, populista es Chávez, populista es Antauro, populista es, ¿no? Todos son populistas, ¿no? En fin, por supuesto, no hay que caer en eso, pero sí hay que reconocer que las mismas categorías políticas pueden tener acepciones o perfilamientos diferentes según las tradiciones nacionales, según las correlaciones de fuerza. Entonces creo que eso es importante. Y claro, comparto la idea de que, bueno, en el Perú ahorita no hay un movimiento protofascista como tal, no, hay movimientos reaccionarios, conservadores muy fuertes. Pero quizás, y eso hay varios autores que están hablando de eso, quizás en el mundo contemporáneo ya el fascismo no necesita configurarse como movimiento de masas, sino como sistema de dominación cultural e ideológica, ¿no? Porque si tú controlas ya todas las redes, todos los productores de conocimiento, ¿no? Todo eso, hasta te puede ser peligroso movilizar gente, al contrario. Y ya tienes lo que el fascismo logró movilizando gente, ¿no? Entonces, de repente por ahí tenemos una versión de posfascismo, de totalitarismo posfascista, no sé cómo es, que es mucho más potente además, ¿no es cierto? Y que sí tiene existencia real en nuestro país, ¿no? En nuestro país, o sea, un sistema de control, manipulación y control masivo que alimenta valores, temores, prejuicios, ¿no es cierto? Y orienta a actuar en un determinado sentido, ¿no? Y con eso les basta. Y ahí puede permitir juegos menores, ¿no? Puede permitir que haya oposición, puede permitir que hayan elecciones incluso, mientras el conjunto del paquete esté controlado. Eso me parecía. No, hemos hablado varias veces del fascismo. Hay un tema, quizás luego, que aparte podamos tener una sesión o varias sesiones sobre el fascismo en Mariate, ¿no? Pues hay textos desde Cartas de Italia hasta muy avanzado ya, la década del 20, sobre el fascismo, ¿no? En escena contemporánea. Bueno, en escena contemporánea hay una sección sobre eso. Quizás ahí podría ser, ¿no? El momento de tratarlo más en profundidad. Pero me llamó la atención que el propio Mariate, aparte que tuvo unas intuiciones muy claras sobre el fascismo al inicio de la década del 20, va a reconocer que hay diversas configuraciones del fascismo. Y creo que eso nos debería llevar a pensar cómo se configuraría en el mundo de hoy un movimiento equivalente al fascismo, ¿no? ¿Y qué lo hace equivalente? Uno, el gran capital, ¿no es cierto? ¿No? Dos, la violencia. Tres, la movilización de masas. Pero esa movilización de masas no tiene por qué ser en las calles. Puede ser en las redes, simplemente, ¿no? En fin, creo que esos son temas que deberíamos ir reflexionando. Hasta ahí, a ver, una rondita final. Tengo 20, 30 minutos. Sí. La crisis de la democracia no aparece en el siglo XX. Aparece casi nacida la democracia. John Stuart Mill hablaba amargamente de la irrupción del pueblo, el populacho, en la escena política. Y acuérdense ustedes de la introducción del manifiesto comunista. Un fantasma recorre el mundo. ¿A qué se refería? Justamente a las movilizaciones obreras proletarias de fines del siglo XIX y al fines del siglo XVII e inicio del siglo XVIII y XIX, que aterraban a la burguesía. Movilizaciones a las cuales la burguesía denominaba comunistas, en memoria del movimiento de los justos, del levantamiento de los justos de Babeuf, ¿no? Que se denominaban ellos mismos comunistas. Entonces, el temor a las masas genera toda una crisis en la misma noción de democracia, en la propia burguesía. Claro, ciertamente la aparición de los monopolios y el imperialismo son hechos materiales que son contrarios a la democracia. El monopolio por sí mismo ya es antidemocrático, ¿no? Es ajeno a la competencia que tan cara al liberalismo. Y ese es un apunte.
El otro es el siguiente, ¿no? Ya tú has señalado esta mención a cómo es que la democracia se basa en un acto de soberanía durante unas horas o de un momento, un instante, en que el pueblo decide a través de su voto quién lo va a representar y luego delega esa representación. En el Perú inclusive se ha hablado de democracia delegativa, creo que fue Keiko Fujimori, su hermano, el que habló de democracia delegativa, mencionando a un tratadista argentino, creo. O'Donnell, sí. O sea, la noción misma de democracia es una contradicción. O sea, la democracia es una democracia en la que el pueblo, la mayoría, delega su representación ante unos representantes, congresistas, que carecen de mandato imperativo. Por lo tanto, pueden hacer lo que se les dé la gana, como suele ocurrir, ¿no? Y no tienen que darle cuenta a nadie, ¿no? A lo largo de una cantidad de años determinada. Entonces, en verdad la democracia, pues, se construye fuera de las instituciones burguesas, ¿no? Lo menciona Mariátegui, pero los hechos hacen que efectivamente todas las revoluciones, todos los grandes cambios políticos se han hecho justamente fuera de las instituciones de la democracia burguesa, a través de la movilización, de la presión popular. Todas las grandes conquistas sociales, los derechos sociales y culturales se han conseguido a través de la movilización. Tercera cuestión relativa a la democracia. El liberalismo es liberal mientras no se ponga en cuestión su sistema político democrático. Y eso lo hemos experimentado en el Perú, en las últimas elecciones. ¿Cómo así? Los liberales, caviares, comillas, ¿no? Caviares, ¿no? Se pasaron a apoyar a Keiko Fujimori, ¿no? El más grande de todos, Mario Vargas Llosa. Y ni hablar de periodistas como Rosa María Palacio o Álvarez Rodríguez, claro, sobre todo Álvarez Rodríguez, que pasaron a apoyar a lo que representaba o lo que representa Keiko Fujimori. Finalmente, la lectura de Mariátegui en la relación que hace entre economía, sociedad y política y sistema político me hizo también pensar lo siguiente. ¿Por qué tenemos el sistema político que tenemos? ¿Por qué tenemos el Congreso que tenemos? ¿Qué relación tiene eso con la economía que tenemos? La economía peruana es una economía ciertamente dominada por grupos de poder económico. Tú has mencionado al estudio de Paco Durán, ¿no? Que son en verdad los que cortan el jamón, los que tienen el control de las decisiones. Son los que ponen y quitan presidentes, son los que ponen y quitan parlamentarios. Esa es la realidad, ¿no? Ellos tienen el poder, ellos deciden, ellos trabajan en la sombra y lo han hecho no solamente con regímenes, comillas, democráticos, sino incluso con dictaduras. Por ejemplo, estuvieron en el régimen de Velasco. Romero fue asesor en el Ministerio de Industrias del régimen de Velasco, Dionisio Romero. Entonces, y nunca perdieron. Los grandes terratenientes, por lo menos los terratenientes de la costa, los de las grandes haciendas de la costa, nunca perdieron. Supieron adecuarse a la situación y lograron superar la crisis que en ese momento les planteaba la reforma agraria. Incluso se beneficiaron con ella, diría yo. ¿Ya? Ahora bien, pero ¿qué clase de capitalismo tenemos ahora y por qué tenemos la estructura política que tenemos? Tenemos, por un lado, estos grandes grupos de poder, que son los que en verdad cortan el jamón, pero también tenemos una economía, informal, 70% de la población económicamente activa en la informalidad, la mayoría cuentapropistas, ¿no? Pequeños propietarios que aspiran a ser algún día, pues, grandes capitalistas, burgueses, que tienen por lo tanto el interés, su interés es su negocio particular, ¿no? Y por otro lado, hay toda una economía ilegal, una economía lumpen, la economía propia de la corrupción, la economía de la tala ilegal, del narcotráfico, de la trata, etcétera, ¿no? La representación política que tenemos en el Congreso es expresión de eso, que ha dado lugar a lo largo de los años a una especie de picaresca política que es la que está apropiada de un buen sector del Estado.
Gracias, Fernando. A ver, ¿quién más? Ahí han pedido ahí atrás, compañero. Gracias, gracias. Sí, justo acabo de compartir en WhatsApp un artículo que releí anteayer y me pareció que justo en el clavo de lo que mencionas acerca de cómo podemos pensar también en la actualidad o el fenómeno fascista hoy, que es un artículo de Alberto Toscano, que es un crítico cultural español, y mencionaba algo interesante que creo que va en línea de lo que mencionabas, ¿no? Sí, voy a mencionar brevemente unas 5 líneas que él dice, en una sociedad capitalista, estoy traduciendo, en una sociedad capitalista donde las condiciones materiales de existencia pertenecen a la clase capitalista, la única cosa que puede ser extendida a las masas es el poder y el placer de dominar a los otros. Los ingresos reales decaen, pero el fascismo ofrece el ingreso de la blanquitud, el ingreso de la masculinidad, el ingreso de la heterosexualidad, y etcétera, extendiendo no solo el control material sobre la otra existencia, sino la inversión libidinal de las ventajas de la propia identidad, ¿no? Entonces creo que va justo lo que dices, ¿no? O sea, esa dimensión también cultural que a veces también se nos escapa, acerca de que también el fascismo tiene esa pulsión de dominación muy fuerte atrás, ¿no? Esa pulsión de subordinación al otro, ¿no? Y parte también creo que el desafío de también pensar el tiempo nuestro, y a eso me refería justamente con tener cuidado con que al usar la categoría fascista, no por una cuestión de capricho intelectual, ¿no? Es una cuestión de pensar las particularidades de la época, ¿no? O sea, de cómo es que este ambiente de neoconservadurismo, este ambiente también de descomposición producto del neoliberalismo, ¿no? Sociedades astilladas, descompuestas, individualistas, de esa fantasía de esos individuos, la economía política neoliberal, de venir la fantasía del pequeño propietario, ¿no? Del emprendedor, ¿no? Ha dado pie justamente a esta idea del todos contra todos, ¿no? De la competencia de la ley de la selva, ¿no? Que es prácticamente la lógica cultural del neoliberalismo en la actualidad, ¿no? Y que parte de la especificidad histórica del fascismo de hoy, o del posfascismo, del libertario fascismo, además su componente de economía política tiene también ese impulso de dominación que le estamos viendo hacer en cómo, por ejemplo, la nueva derecha ahora se ve como revolucionaria, ¿no? Están realmente convencidos de que la izquierda es el cuco conservador, ¿no? El cuco puritano, ¿no? Moralista, y ellos son realmente los que están rompiendo están liderando una revolución popular, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede eso? O sea, ¿en qué momento también la izquierda dejó de representar la vanguardia política, dejó de representar el futuro, de representar la apuesta por la transformación, y ahora más bien es muy fácilmente que se le acorrale, al menos mediáticamente en redes sociales, que realmente representa el pasado, la conservación del estado de cosas, y la rebelión está en otro lado, ¿no? Entonces también el desafío también creo que de pensar la democracia hoy también es, creo que Gramsci mencionaba acerca de que la democracia también es ese proceso de construcción de la hegemonía, ¿no? Del proceso del sujeto político. Y parte de eso también es hacernos cargo de responder a esa pregunta, ¿no? De cómo salir de este momento de reflujo, ¿no? A la defensiva, y pensar y pasar a ese momento de ofensiva y de radicalización y polarización que hablaba muy bien Jorge al principio, ¿no? Que también supone hacernos cargo de esas cosas, ¿no? De cómo es que hemos terminado con la imagen esta de la conservación, ¿no? Del estado de cosas, nada más. Muy bien. Creo que vamos terminando con eso nuestra sesión de hoy. ¿Sí? Perdón. ¿Tú quieres decir? Tienes razón. Sí, adelante, que es un comentario final. Sí, gracias. Sobre el fascismo, creo que si algo ha caracterizado al fascismo en el Perú es que ha sido precisamente calco y copia, y eso lo dice muy bien José Ignacio López Soria en este libro de Antología del Pensamiento Fascista en el Perú. No es el pensamiento fascista peruano, es el pensamiento fascista en el Perú, ¿no? Él distingue 3 fascismos: fascismo aristocrático, ¿no? Con representantes como Ribagüero, por ejemplo; un fascismo de clases medias que apela a la propaganda, ¿no? Ahí está Miro Quesada, por ejemplo. Y claro, en este fascismo de clases medias también están los migrantes italianos en Perú, los alemanes,
En Perú la Unión Revolucionaria fue financiada por empresarios como Eschle, como Gildemeister, y un fascismo popular, ¿no? Que es el de la Unión Revolucionaria, pero que incluso también copiaba himnos, copiaba cánticos, ¿no? Eso en cuanto al fascismo clásico, ¿no? Sin duda yo creo que tiene pertinencia hablar de neofascismo, de filofascismo, especialmente en Europa, y eventualmente en el Perú también, ¿no? Pero ciertamente, ¿no? Creo que decir que hay una derecha radical, que hay una ultraderecha, o que hay una DBA también, como muchas veces en términos periodísticos se ha dicho, no es una cosa menor. O sea, si alguien no dice fascismo, es que en realidad tampoco es que lo otro sea una cosa menor y eso, ¿no? Yo lo veo un poco por ahí, ¿no? El fascismo en el Perú ciertamente ha tenido una historia, pero muy caracterizada por ser tributario del fascismo europeo, de copiar el gesto, de copiar la mímica, ¿no? Eso. Sí, eso. Ok, muchas gracias por el comentario final. Bien, entonces creo que hemos avanzado, ¿no? En entender un poco mejor o problematizarnos un poco más sobre reflexiones de Mariátegui que hemos verificado hoy son tremendamente actuales, ¿no? En términos de motivarnos a pensar temas totalmente contemporáneos. En nuestra próxima sesión nos vamos al Oriente, ¿no? Además así lo anunció Mariátegui en su conferencia, ¿no? Y bueno, ya lo pondremos en las notas preparatorias. Toda esa idea de ver al resto del mundo como el Oriente, ya de por sí es toda una opción ideológica, ¿no? Es el tema de este famoso marxista Edward Said, ¿no? Orientalismo. Dicho sea de paso, alguna vez descubrí por ahí de que ni en chino ni en hindú existe la palabra Asia, ¿no? Ni en japonés. Es un invento de Occidente, Asia, los asiáticos. Un japonés, un chino, un indio, no tienen nada en común desde el punto de vista de ellos mismos, ¿no? Pero para Occidente son Asia o el Oriente. En todo caso hay el lejano Oriente y el cercano Oriente. Pero en fin, sobre eso hablaremos en la próxima sesión. Tenemos un ajuste que hacer con la fecha, no lo hemos definido del todo, pero lo hacemos por las... De todas maneras será un sábado, muy probablemente no en 15 días, ¿no? Tenemos de por medio además la presentación de un libro. Nuestros amigos Praxis han editado un libro de Lukács sobre Lenin, dos autores, dos personajes que nos interesan mucho. Y va a haber una presentación el sábado, ¿qué día es el? Ya se fueron los dos, ¿no? No me acuerdo. 16. El sábado 16 es la presentación del libro, ¿no? En lo que es el Citentel, ahí muy cerca del Canal 4, ¿no? El Citentel, el sábado 16. Entonces nuestra sesión probablemente sea más bien el sábado siguiente, pero por las redes lo precisamos, ¿no? Y bueno, creo que hemos ya estabilizado un buen grupo de mariateístas o mariatególogos, o como querramos llamarnos, pero sobre todo gente de izquierda y socialistas, ¿no? Que nos estamos juntando para conversar sobre estos asuntos. Continuamos entonces. Buenas tardes.